Hola, muy buenas tardes. Nuevamente por acá, conversando con Jaime Mendoza y hoy día con una invitada que es Cristina Soto. Eh, ya vamos a presentarla con más detalle, pero les cuento, son las 19:09 del 28 de este domingo ya, miércoles, ¿cómo pasan los días? Domingo 28 de marzo de 2021. Y precisamente, bueno, a Jaime Mendoza ya conversamos, nos presentamos, lo voy a recordar para quien no lo conozca. Jaime Mendoza, Jaime Martí Mendoza Díaz, él es candidato a concejal eh, para las elecciones municipales en Melipilla, y hoy día estamos con una invitada, amiga de Jaime de hace muchos años ya, Cristina Soto. Bueno, Cristina Soto, basta, basta mencionar el nombre porque es muy conocida. Ella fue gobernadora del, de la provincia hace unos años atrás, y también fue precandidata a la alcaldicia, perdón, precandidata a alcalde, a la alcaldicia, pues me sonó raro eso. Precandidata a alcalde hace poco, y estuvo en unas primarias, y bueno, aquí la tenemos invitada para conversar de muchos temas. ¿Cómo está Jaime? ¿Cómo está Cristina? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy agradecida de estar acá conversando con nuestra gente, con nuestros vecinos, y qué mejor acompañando a Jaime en esta oportunidad. Bueno, Jaime, ¿cómo estás tú? agradecer, sí, bien, agradecer a Cristina Soto que nos acompañe. Sus aportes siempre son muy valiosos desde el punto de vista de la gran experiencia que tiene y desde el punto de vista de su profesión. Como es periodista, el tema de las comunicaciones lo maneja bastante bien. Y a propósito de la pauta que hay para hoy día, los temas que vamos a conversar, ella tiene la doble visión. Tiene la visión de la dirigente política y además tiene la visión de la calle y de la gente que la conoce, porque ella es muy cercana a grandes sectores de la población y dentro de ese contexto estoy en la casa, pues sí, pasan estas Estamos en cosas. vivo, estamos en Estamos en Saludos, vivo. vivo. saludos a Fania y Sí, sí, a tu mujer ahí que no se pasó. olvide. Oye, y dentro de ese contexto tiene esas dos visiones, ¿ah? La visión de la gente y la visión de la dirigente política. Así que quiero agradecer la presencia de ella, es una gran comunicadora, gran amiga además, y se agradece su presencia. Igual a ti, Sergio, por estar ayudándonos en estos diálogos que estamos estableciendo para comunicarnos y dar a conocer nuestra idea a la gente de Melipilla. Sí, bueno, aquí para explicarle a quien no nos han visto, esta es la segunda vez que salimos al aire. Eh, la vez pasada grabamos con mucha incertidumbre de cuántas personas nos íbamos a ver, y hasta el, hasta el momento, bueno, hasta el momento que yo revisé, que fue en la mañana de hoy, ya había más de 1000 visualizaciones, lo que me pareció sorprendente para una conversación tan pequeñita, pero al mismo tiempo tan honesta también, que es la idea, porque acá no estamos editando, estamos lanzándonos con lo que salga desde la honestidad más profunda para conversar de lo local. Eh, Pongamos el primer tema de la pandemia. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo ven? Porque es una situación que bien, bien compleja, que afecta a la salud, que afecta a la economía, pero también afecta a lo político. Es un temazo en este momento el asunto de la pandemia y cómo se ha desatado. Entonces aquí tenemos la visión de Jaime, que es médico y que también nos puede ayudar, y la visión de Cristina, que tiene también una mirada política de este asunto. ¿Quién toma el guante? ¿Cristina o Jaime? El médico, que nos dé el tema salud que es tan importante. Sí, bueno, Ya, a ver, gracias veamos. por la palabra, pero mira, lo primero que decir que lo más probable es que no estemos de acuerdo en nada, porque mi visión de médico absolutamente enseguiese todo lo demás. Por supuesto que hoy día, de hecho el colegio médico hizo un llamado, los especialistas de la comisión también, es que se posterguen las elecciones. Ese es el primer punto, dado que el gobierno dio una serie de señales. Una de las señales que dio, o sea, dio muchas señales, no todas acertadas. La primera señal no acertada que dio, dijo que los niños podían volver al colegio porque los niños prácticamente no se enfermaban, no contagiaban nada. Y ya lamentamos, hay muchos niños enfermos, varios, y una niñita en Concepción de 11 años falleció ya por el PIMS, ¿ah? Que es este síndrome inflamatorio pediátrico, multisistémico.
y es más o menos el mismo orden que se da en pacientes jóvenes fundamentalmente obesos, por una serie de características médicas que los llevan a tener un cuadro inflamatorio crónico de base. Por lo tanto, no era tan cierto que la gente joven, que lo primero que los niños no se enfermaban y que la gente joven tampoco. Y la otra falsa señal que se dio por parte del gobierno y en términos generales de la OMS, que decían que una vez que ya estuvieran toda la gente vacunada, la curva iba a bajar. No ha sido así. Pese que ya han pasado en muchos casos más de 15 días después de la segunda dosis, de las vacunas de que son dos dosis, las personas se siguen enfermando. También se dijo que si bien es cierto se podían infectar con la segunda dosis, esto iba a ser unos síntomas que eran prácticamente como un resfrío, que iba a ser mínimo, etcétera, y no ha sido así. Han hecho cuadros graves muchos de los que se han vacunado. Algunas vacunas como de AstraZeneca, no recuerdo el valor exacto, pero dicen que tiene un 75% de capacidad de desarrollar la inmunidad, frente a un 90 y tanto que tienen las otras, como Sinovac o la de Pfizer. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa un 75%? Significa que de 4 personas de que se vacunan, solamente 3 se van a inmunizar y la cuarta no. En el caso de un 90% significa que de cada 10 que se vacunan, una no se va a inmunizar, y sí, etcétera, etcétera. Y eso si tú lo llevas a una población de 10 millones de personas que se vacunan, si es una de cada 10 que no resulta, en el mejor de los casos, igual vas a tener una tremenda sobrecarga. El otro punto que es importante señalar del punto de vista médico es que en la primera ola que tuvimos del COVID, de las primeras cepas que llegaron al país, se infectaron personas mayores, adultos mayores con muchas patologías de base como hipertensión, diabetes, etcétera, y ellos lamentablemente fallecían rápidamente. Segundo o tercer día intubados fallecían. Y eran casos trágicos. Sin embargo, los pacientes jóvenes necesitan un apoyo ventilatorio que es mucho más prolongado, es las UTI o las unidades de paciente crítico, como se denomina en este país. Y eso significa que no están 2 o 3 días, significa que están a veces 2 o 3 semanas. Y por eso la UTI está muy sobrecargada hoy día, porque los pacientes llevan 7, 10, 12, 15 días hospitalizados y todos los días llegan 10 o 20 más. Y eso, si tú lo prolongas o lo proyectas a la primera quincena de abril, vamos a estar absolutamente sobrepasados, copados, la UTI no van a tener cupo y eso va obviamente a aumentar la mortalidad, ya que los pacientes no van a resistir sin un soporte ventilatorio. Por lo tanto, si usted, por eso dije que no íbamos a estar de acuerdo. O sea, desde el punto de vista estrictamente médico que tiene que ver con la pandemia, se deben suspender las elecciones. Por otro lado, sí entiendo todas las otras visiones, y todas tienen lógica. Pero si ustedes nos dicen o nos preguntan a los médicos en general, la gran mayoría tenemos esta misma opinión, que, o sea, de hecho el colegio médico la tiene y los comités de expertos también, se tienen que suspender las elecciones. Mira, Cristina, ¿qué opinas tú de eso? mira, ¿Cuál es tu mirada desde lo político y desde lo local también, y el, agregando precisamente cómo se aborda desde Melipilla, mira, que es lo que nos interesa? el relato desgarrador que nos hace Jaime, de verdad que nos llega al corazón. Y hoy día, como chilena, como chileno, nos duele el alma de ver todo lo que está pasando. Y es muy difícil porque tenemos dos cosas en la balanza que tiene que ser el tema salud y el tema económico, que son tan importantes. Entonces, claramente, este gobierno lamentablemente no dio el ancho, o sea, no ha dado el ancho con la ayuda económica que necesitan los más vulnerables. Este bono IFE al final termina siendo una lotería, una suerte de ruleta, y al que le toca, le toca. Eh, el tema de los permisos de vacaciones, qué terrible, o sea, como si tú ves, que, porque yo siento que nunca hemos salido de ni la primera ola, nunca hemos estado abajo ni arriba, siempre nos hemos mantenido, o sea, los contagios siempre han sido, hemos estado en peligro. Entonces, dais permiso de vacaciones, decís que no hay problemas con el transporte público, cuando es cosa de ver el metro, cuando es cosa de ver el Ruta 78 cuando sale a Santiago, es cosa de ver el Transantiago mismo acá. Entonces, es terrible y duele el alma. Y es por ello también que a veces no se entiende o nosotros, sobre todo los que estamos viendo el tema político, la parte administrativa, por decirlo así,
Hoy día, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el panorama? Tenemos municipios que están con alcaldes subrogantes, con pocas facultades, con poca experiencia. Entonces, es como bien difícil tener un municipio a la deriva sin su cabeza, sin su alcalde, sin su líder. Entonces, creemos que es muy importante que rápidamente se hagan estas elecciones y se puedan elegir las autoridades para poder tomar el mando, porque un municipio es el que representa a la ciudadanía, el que está con el vecino, la vecina, el que se vive el diario de lo que está pasando. Hay que tomar medidas. Y como nosotros lo hemos visto, hay municipios que lamentablemente su gestión ha sido, pero horrible. No hay fiscalización, no hay seguridad, no hay tareas, no hay plan de trabajo, no hay coordinación. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se hagan las elecciones para que prontamente tengamos autoridades que sí se interesen por su comunidad, que sí se interesen por lo que está pasando y se hagan planes en conjunto, sobre todo en lo económico, que hoy día eso también es complejo. Yo sé que mucha gente critica y dice que estamos más preocupados de la política, que estamos más preocupados de nosotros. Hay muchos políticos que están trabajando por el bien común y solo con la misión de ayudar. Ahí yo creo que Jaime después lo va a explicar, él mejor que nadie sabe la forma de que muchas de las personas que hacemos política, nosotros estamos tranquilos. Nosotros hemos estado de base, hemos estado en terreno, hemos estado con la gente. Y lamentablemente hay un grupo de políticos corruptos, porque hay que decirlo con su nombre, ha manchado esta política tan linda que tenemos, esto de poder trabajar y dirigir los destinos de nuestra comunidad. No me quiero alargar porque la idea es que hablemos todos. Sí, es bueno precisar para recordar precisamente, porque no todo el mundo lo tiene por qué manejar, tampoco es algo que se ha hecho tan público. Los alcaldes, todos los alcaldes que van a la reelección tienen que por ley renunciar un mes antes aproximadamente de las elecciones, y en este momento en Chile, todos los alcaldes que están en Están ese fuera, proceso, que van a la reelección, están renunciados. están fuera. Y No me están sale un renunciados, mensaje están aquí, fuera. conexión estable, Están no fuera sé. de ejercicio. Si se me escucha mal, me avisan. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha bien, ya. Que tengo aquí el mensaje que el internet es inestable. Bueno, les decía, en este momento el alcalde de la municipalidad está también en este receso porque él tiene que renunciar. No es, ayúdame Cristina, no es precisamente renunciar al cargo, sino No, que es está fuera del suspender el cargo, ejercicio. Claro, se es una suspende suspensión. que está fuera del ejercicio, porque en estos momentos obviamente está en campaña. Entonces la idea es que no Exactamente, abuse de exactamente. sus recursos municipales para hacer su campaña. Entonces, igual es Exactamente, porque la complejo. lógica es que suspenda su rol como alcalde para dedicarse a su campaña electoral y en este momento, en todos los municipios, incluyendo el de Melipilla, queda en manos de un administrador provisional, ¿cierto? Un alcalde subrogante. El alcalde subrogante. Bueno, y eso es un tema complejo. Hoy, Jaime, volviendo al tema de la pandemia en lo local, tú que trabajas en el hospital, ¿tienes algún dato, por ejemplo, cuántas camas de urgencia UCI hay en Melipilla? Mira, en ese sentido no hay mayor problema. Aproximadamente en el hospital podemos contar con 60 camas que se llaman de UPC, que es unidad de paciente crítico. Las camas comunes o la cama básica se puede reconvertir. ¿Qué significa eso? Que se le agrega personal, tal como lo dije en una entrevista, es personal de pabellón y se reconvierte en cama o salas de recuperación y se transforman en unidad de paciente crítico y en ese aspecto no hay problema con respecto al número de camas, pero tenemos un tope. ¿Ah? Yo diría que en el hospital de Melipilla el tope con toda la reconversión podría ser de alrededor de 80 camas de UPC. ¿Por qué? Porque no es solamente el catre. Una cama, una cama UCI o una cama UTI o una cama de un UPC, significa que tiene que tener médico, tiene que tener enfermera y tiene que tener técnico, más todos los equipos, digamos, El personal humano de apoyo, necesario y profesional para claro, atender eso. Sí, kinesiólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, etcétera. O sea, el enfermo lo ve un equipo que es integral. Entonces tú puedes, no sé,
puedes cometer el gran error que cometió a propósito de lo que decía Cristina, que arrendó el espacio riesgo, llenó de camas, pero no tenían gente ni tenían pacientes por lo mismo. Si pacientes podían haber, pero no sacaban nada con tener 200 personas acostadas si no tenían profesionales para que vieran al paciente en forma integral, tenían 2 o 3 médicos y tenían estoy exagerando, ¿ah? Tenían más médicos, pero al final fueron utilizados todos esos recursos como camas básicas, ¿entiendes tú? Porque no era, Y la era ocupación de un las lienzo. camas en este Mal momento en recurso, mal Melipilla, ¿cómo gastado. es? ¿Perdón? Perdón, la ocupación de las camas en Melipilla en este momento con las cifras que hay de la pandemia. Mira, lo que pasa es que yo estoy en el servicio de maternidad. Como acabo de Sí, no explicar, es tu área específica. Sí. mira, pero como te explicaba, los pacientes al principio, los pacientes ancianos, los adultos mayores, no tenían mayor porcentaje de ocupación porque había una rápida renovación, dado que fallecían. Y los pacientes más jóvenes están más tiempo, y eso significa que están 12, 14 días, por lo menos, digamos, requiriendo una UPC, una cama más especializada. Y lo que está ocurriendo hoy día es que las camas de la UTI, vale decir, las que están en medicina, cirugía, se están ocupando con pacientes COVID y otras unidades que se han destinado las camas para UPC no están con pacientes COVID, se están distribuidos, ¿no? Por ejemplo, la unidad de recuperación de pabellón tiene 3 camas y las 3 están con pacientes graves conectados a ventilación mecánica, pero no son COVID. ¿Qué pasa particularmente en la maternidad? Que estamos tratando de hacer, la única unidad que está funcionando es la de alto riesgo obstétrico, a la cual pertenezco, que estamos trabajando con embarazadas. Evitamos hospitalizarla innecesariamente, solamente la hospitalizamos al momento del parto, tratamos de hacer eso. Pero todos los manejos de hipertensas, diabéticas o de otras patologías, como de restricción de crecimiento intrauterino, por ejemplo, o de las macrosomías fetales, o doble o triple cicatriz cesárea, las tratamos de hospitalizar al momento del día que se van a interrumpir, prácticamente el día y la hora. Eso, digamos, lleva un poco complejo porque nos transforma en una especie de mini adivinos, pues, digamos, para tratar de sincronizar bien eso. Y en el caso de la maternidad, te puedo decir que en este momento tenemos un índice ocupacional más o menos, un poquito más del 50%. O sea, siempre tenemos unas 10 camas más o menos libres. ¿Ah? Eso es más o menos lo que te puedo decir. Pero eso es incierto. Si basta que un día te lleguen 5 o 6 pacientes, ya copaste todo. ¿Ya? Y no se han, Oye, no se han, Jaime, ¿sí? yo te quería hacer también una pregunta y poner al tapete. Una de las ¿Ya? cosas que a nivel país está generando otro problema, porque esta pandemia nos pega por todos lados, nos da por todos lados. Entonces, nosotros estamos evitando efectivamente que la gente no se muera de COVID. Pero hoy día está pasando que todos los tratamientos, quimioterapia, operaciones de cáncer de mama, están siendo suspendidas. Entonces, estamos cuidando que no se nos mueran nuestros pacientes de COVID, pero a la vez se nos van a empezar a morir nuestros pacientes que tienen cáncer. Entonces, eso es una problemática a nivel nacional que es compleja. Las personas hoy día no le están haciendo la quimio, no la están operando, porque el gobierno dijo que se suspendían todo tipo de operaciones para poder tener las camas críticas que se necesitaba con esto. Pero ¿qué pasa con estas personas Sí. que están con cáncer, que están con alguna enfermedad compleja y que no pueden ser atendidas? Bueno, yo te voy a responder del punto de vista de la distancia, pero sí estamos absolutamente conscientes. El problema es que eso tiene primero es multifactorial y tiene dos visiones, porque también lo hemos vivido. En primer lugar, sí, eso se ha denominado la segunda pandemia. Se supone que una vez que termine todo el COVID, van a aparecer todos estos enfermos que están rezagados con diagnósticos tardíos de cáncer o pacientes que en algún momento tenían estadios precoces, digamos, están en estado de un cáncer inicial que podía ser curado. Al retrasar su tratamiento, después pueden ingresar como pacientes terminales, es decir, solamente ante cuidados paliativos.
que eso es un enfermo terminal, solamente el manejo del dolor. Y obviamente eso se va a venir de todas maneras y es una situación que es trágica. Pero la otra visión que tiene, que también la hemos visto, que de pronto llega un paciente eh, de edad mediana, que puede ser un poco hipertenso, como estamos todos medio hipertensos de repente, un poquito diabético, resistencia a la insulina, entra al hospital a operarse de vesícula o de un nódulo mamario, lo que sea, y sale con COVID y termina en la UTI con COVID y después fallece por COVID. Ese es el otro tema que uno tiene. Tremendo. Todos estos pacientes, o sea, no solamente Es una necesitamos tragedia eso. aislarnos nosotros, sino que también aislar a los pacientes que eventualmente vulnerables. Entonces, sí es necesario a todos aquellos pacientes que se puede postergar efectivamente una cirugía, hacerlo, para no arriesgarlo a que se contagie al interior del hospital. Acuérdense que hay muchas, y eso ha pasado, y es tema muchas veces, y tú más de una vez me llamaste, Cristina, cuando eras gobernadora, que decía, ¿cómo es posible que el paciente haya entrado por operarlo la hernia y haya fallecido de una neumonía? Sí es posible. Se puede infectar adentro del hospital y puede fallecer, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas uno lo tiene que valorar. Obviamente, e insisto, creo que hoy día las circunstancias que estamos y ante la respuesta epidemiológica que ha habido, de que no han disminuido los casos, que todavía es incierto el resultado con respecto a las vacunas, también es incierto saber si la variante brasileña como la variante británica, estas mutaciones que hizo el virus, van a ser la inmunidad adquirida por la vacuna, tanto la Sinovac como la Pfizer, que son las que se han usado en Chile, van a responder a esa cepa, no sabemos. Y mientras no tengamos un resultado, o tal como tú dijiste, Cristina, si no hemos ido de ola en ola, si nunca hemos llegado a un mínimo, siempre tuvimos una basal y los casos subían. Por lo tanto, mientras tengamos estos Hay una resultados consulta. inciertos, espérate, no me parece que haya que tomar una decisión de decir que los pacientes de cáncer se sigan operando y todo eso, porque tienen el riesgo de efectivamente infectarse al interior de los hospitales, que en estos momentos está subiendo mucho la cantidad de casos de pacientes COVID. Eso. Este es el Sí, tema, como una tan consulta tantito, que para los dos, una consulta disculpa, para los dos. Espera, pero espera, espera, disculpa, lo espera, único para que quería ordenar. agregar, Una consulta para los dos que tiene ya, que ver con lo local, con el municipio. ¿Qué puede hacer el municipio? ¿Cuáles son las atribuciones? Porque está este tema que es nacional, ¿cierto? Pero ¿qué puede hacer el municipio desde lo local para enfrentar este tema? ¿O qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que no ha hecho? ¿Cómo ha estado? Ustedes dos que conocen el tema más profundo, más cercano, ¿cómo cómo han estado nuestras autoridades locales con relación a este tema? bueno, primero quería igual agregar que es tan difícil lo que está pasando, es tan complejo, porque estamos jugando con la vida y con la Sin muerte, duda. y de muchas Es, cosas, porque te es podéis morir trágico, de es hambre, tremendo. porque te podéis morir por una enfermedad, porque no está siendo tratada y porque te podéis morir por COVID. Entonces, bien difícil. Mira, yo creo que lamentablemente la municipalidad en esta oportunidad, yo sé que es difícil, porque todos dicen otra cosa es con guitarra, pero si tú ves, si tú analizas los municipios a nivel nacional, hay municipios que se sacan un 7, que son de lujo, que han estado, que están preocupados de la fiscalización, de la coordinación, que están permanentemente en terreno. Entonces, yo de verdad veo que en la municipalidad de Melipilla es muy poco el terreno, es muy poco la fiscalización, es muy poco el cuidado que hay que tener. O sea, hoy día debiesen, si tú vas y preguntas cuáles son los equipos de trabajo, cómo se está trabajando, creo que nadie te daría una respuesta. Hoy día tú mismo ves que eh, cualquier tienda grande o pongamos ejemplo claro, el banco hace lo que quiere. Al Banco del Estado la aglomeración es tremenda. No hay nadie que vaya y le diga al señor del Oh, banco, oiga, hágase responsable, hágase cargo. No he visto a nadie juntarse con los emprendedores, con los comerciantes que lo están pasando mal. No se ve un trabajo unido en coordinación. Esto hay que de verdad trabajarlo transversalmente, sin colores políticos, tomados de la mano para poder avanzar, porque es muy difícil. Pero el municipio tiene que saber y estar al tanto. Una familia no puede pasar hambre. Y eso es el trabajo que debiese hacer la municipalidad. No podemos permitir que la plaza de armas, hay días que está repleta,
que no se puede pasar. No, eso son cosas de cómo ordenáis tu casa, cómo le entregáis seguridad. Yo siempre he dicho, el alcalde es el papá de una gran casa y él es el que tiene que ordenar a los hijos, tiene que ordenar la casa, tiene que prever la seguridad interna, externa, y ahí puede trabajar en conjunto, pero hoy día es lamentable lo que se está viviendo y lo que está pasando en Melipilla. Muy, muy, muy complejo. Y bueno, precisamente esto, ¿cómo ven ustedes entonces en esta lógica de lo que nos cuenta Jaime, de la situación delicada que está en nuestro hospital, en nuestra comuna, de la parte de salud, que lo conoce él directamente en su condición de médico, y desde esta mirada también que planteaba Cristina, ¿cómo ven de que el municipio no puede quedar sin un alcalde? Y me imagino el consejo también pasa por la misma situación. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes este tema de la postergación, de la posible postergación de las elecciones? Jaime, de algún modo ya señalaba que para él el tema de la salud es lo primero, como lo único, pero también está esta otra realidad de cómo dirigen lo local. ¿Cómo O lo sea, ven ustedes? mira, yo lo veo súper difícil, súper complejo, de verdad que a mí me duele el alma ver todo lo que está pasando y a todos nos aconcoja, pero mira, ¿cómo es posible? Si las quieren, hay voces, porque todo esto hoy día son rumores y hay varias líneas de acción que se están tomando. Hay algunos que dicen que hay que suspenderla para el 8 de mayo. Jaime, tú que estás en la salud y estás viendo cerca, se supone que en 2 semanas más podemos pasar hasta los 9.000 casos. ¿Tú crees que la En mi situación caso en diario. mayo va a ser distinta? A lo mejor va a ser peor. Y otros dicen, oye, no, cambiémosla para octubre. Entonces, ¿cómo haces esto? Porque tendrá que haber un problema administrativo, porque si la dejas para octubre, bueno, el alcalde que estaba en ejercicio tendrá que volver. Me imagino que habrá un trámite para hacer volver a ese alcalde para que se haga cargo del municipio. ¿Qué va a pasar con esos alcaldes? O sea, no podéis tener tampoco a un alcalde afuera hasta octubre. No podéis tener un subrogante hasta octubre. Entonces, son muchas cosas las que se contradicen. Ahora, si bien es cierto, y también con harto respeto lo digo, porque quiero que la gente entienda que para mí de verdad la salud es lo más importante, pero resulta de que, ¿quién ve el metro que está lleno? ¿Quién ve los buses que está lleno? En los buses, el metro y todas estas cosas son más peligrosas que ir a una elección que se podría hacer rápido para poder tener autoridades que estén al mando y que puedan atender esta compleja situación, porque el Jaime lo puede decir, no crean que en el primer semestre se termina todo. O sea, el otro día yo escuchaba a la doctora La Vega, que es la única asesora que quedó en la OMS, y ella decía que esto tiene para rato. Y las vacunas hoy día lo que va a permitir, para que les quede claro y tomen responsabilidad quienes nos están escuchando, la vacuna va a permitir que no te mueras, no que no te contagies, porque te puedes contagiar igual vacunado. Entonces, es compleja la situación para que la tomemos en serio. Entonces, Sí, esto, Oye, disculpa, perdón, termina tu idea. esto Sí, dale, dale, dale. Ya, lo que yo digo que esto lamentablemente no sabemos lo que se viene a futuro. Entonces yo creo que de verdad correr las elecciones y tener ambigüedad en los municipios, que es donde necesitamos las personas full, autoridades, alcaldes, trabajando para estar con la comunidad, yo creo que de verdad, no sé, a lo mejor la gente no lo entiende así, pero ¿qué pasa con lo administrativo? ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros tenemos un municipio que de verdad apapache y cubra todo lo que está necesitando la población en estos momentos? oye, permíteme porque no alcancé a terminar la idea antes, pero el diagnóstico que hace Cristina no solo es acertado, sino que es desgarrador, en primer punto. Segundo punto, obviamente que a mi parecer el punto clave que tiene particularmente nuestro municipio y la administración es que con alcalde o sin alcalde los resultados han sido los mismos. Yo no puedo entender, por ejemplo, que durante toda la pandemia del año 2020 hubo consultorios que estuvieron en paro, no atendían a los pacientes.
no atendían a los pacientes, definitivamente. ¿Ah? No tenían, ellos alegaban muchas cosas, reivindicaciones gremiales, etcétera, pero no era posible que quedaran pacientes sin atender, embarazadas, sin sus exámenes, sin el sulfato ferroso, etcétera. Nosotros sobrecargados con pacientes COVID, además teniendo que realizar los controles de embarazo. Y espero que aquellas pacientes que estén escuchándonos hoy día o nos vean, ratifiquen lo que estoy diciendo. Éramos nosotros los que teníamos que asumir esas falencias que se producen en los consultorios. ¿Cómo es posible? Cuando tú dices nosotros, te refieres a la El diferencia entre el hospital, consultorio local al hospital. y el hospital. Yo me refiero que el hospital, con toda la sobrecarga de pacientes COVID, además teníamos que asumir funciones que tenían que hacer los consultorios. ¿Ya? Entonces, eso yo lo encuentro realmente una situación completamente contradictoria, porque cuando hay mayores, ¿Y la pero espérate, responsabilidad de quién es? es que precisamente uno no Del entiende alcalde, no de los funcionarios. exactamente, Tú no uno no, tenías las condiciones dadas a los funcionarios, muy difícil que hagan la pega. Y en ese momento fue porque ni algodón tenían los consultorios. etcétera. Entonces te encuentras con esa situación. Por eso decía que el gran problema acá ha sido el diálogo. ¿Ya? Entonces, la pobreza en la cual están sometidos los consultorios, cuando hay una situación de emergencia o de pandemia, se producían de estos quiebres. ¿Y dónde quebraba todo después? ¿Dónde teníamos que dar las soluciones? Era precisamente en el hospital. Y eso a mí ya me parecía una situación grave. Y no estoy Bueno, tratando de es hablar bueno mal de aclarar, nadie. Oye, pero por supuesto, es bueno deja- aclarar es bueno aclarar porque no todo el mundo lo maneja. El tema de los consultorios están dirigidos directamente por el municipio, por la sí, pues, Corporación de Salud del hay una municipio. corporación, Y en hay una cambio los hospitales, corporación, sí, Era sí, el director, el que se alcalde. llama Cormumel. claro, Exacto. Y los hospitales, en cambio, están en otra dependencia, claro. ¿cierto? Nosotros dependemos de un sistema nacional de servicios de salud y nosotros El pertenecemos al Servicio de Salud Servicio Metropolitano Occidente. O sea, tenemos esa en Occidente, nuestra exacto. dependencia. Pero sí tenemos cierto grado de tuición profesional, porque, o sea, de hecho somos la derivación de los consultorios, pero como te digo, entonces, tener que asumir no solamente los pacientes graves, sino que además asumir las funciones que tenían que hacer los consultorios, y por eso lo digo ahora. Eso no puede pasar en un municipio. Por eso te decía que con alcalde o sin alcalde, esta cuestión viene funcionando mal hace más de un año. ¿Ah? Así que, Oye, lamentable, yo quería espérate, agregar un punto. oye, espérate, otra Dale, cosa con respecto ya. a lo que decía la autora Vega. Si no tenemos nada claro, si ninguna de las predicciones que se han hecho ha resultado, muchos dijeron, oye, si la gran solución va a ser cuando estemos todos vacunados, y vean cómo están las UTI hoy día, cómo están todas las UCI, la UTI en las clínicas, en el servicio público, está lleno de pacientes. ¿Ah? Y aparece todos los días el ministro ahí hablando que hay tal caso, siempre dando números. Y ahí ya es normal que todos los días se mueran 100 personas o 60, 80, ya en total son números. ¿Ah? Y nos estamos acostumbrando a los 7.000 casos diarios, etcétera. Pero esta cosa va a reventar y Sí, no nos estamos sabemos cuándo. acostumbrando a la banalidad Sí, de la muerte, y eso es bien tremendo, porque las cifras son crecientes y pareciera que es lo normal que se mueren todos los días más de 100 personas por esto, y uno ya como que lo asumió, bueno, lo que es una brutalidad, lo que es una situación que es tremendamente dramática, porque son familias que se ven afectadas, son miles de personas las que se ven afectadas. Si tú vas contando todos los familiares, los hijos, los parientes, los primos, los hermanos, los vecinos, los amigos, y día a día, y esto es bien terrible. Oye, quería Es puntualizar que algo, que lo dijo Cristina sobre el tema del metro. Para muchos melipillanos, para gente, por ejemplo, que vive en San Pedro, que gente que vive, bueno, San Pedro es otra comuna, pero es parte de la provincia, para gente que vive en Puangue, o en Boyenar o en Mayarauco, dirá que me importa el metro. El tema es que hay muchísimos melipillanos que viajan día a día, como decía Cristina, día a día viajan a Santiago, atiborran obviamente los buses como ha sido siempre, se suben a los buses, salen del terminal o del recorrido que corresponde, van a Santiago y andan en el metro y llegan después a sus casas en las tardes, noches, y obviamente
expuesto a la contaminación. Por eso el tema del metro a un melipillano podría ser irrelevante, pero si lo miras desde el punto de vista de toda la gente que de Melipilla viaja, es un foco de contagio tremendo. Bueno, yo quería Oye, plantearle Sergio, otro punto. Dígame, Cristina. Sí, para pero complementar vamos a eso. efectivamente, mira, lamentablemente nuestra provincia de Melipilla, dadas las condiciones, se han vuelto casi como unos dormitorios. Entonces, es mucha la gente que viaja a trabajar y que obviamente primero usa el rutabús y que para nadie es desconocido que ahora va llenísimo. Hace muy poco, hace un par de semanas, tomó esta medida de seguridad que le puso plástico por asiento, pero estuvo meses llevando el bus lleno. Llegáis a Estación Central y que es terrible. Y obviamente después tenéis que tomar el metro porque la mayoría tiene que utilizar esas dos locomociones. Y además también el desgaste que se produce y el tiempo. Hoy día con estos famosos arreglos de la autopista del Sol, que en realidad yo no entiendo nunca las constructoras, los proyectos que pican en todos lados y tienen la escoba en todos lados, los viajes de los melipillanos se transforman en 2, incluso 3 horas. Entonces, es una situación insegura, porque Y ni hablar de Vicuña Maquena, acá en Melvilla, acá en la ciudad. otro, otro proyecto más Andar en la ciudad, oye, esto es un tema que no está en la pauta, pero y lo otro que quiero agregar, yo me pregunto respecto de Vicuña Maquena en la construcción que se está haciendo, que primero no hay un cartel que informe al público de qué se trata, no hay información, no hay transparencia de por qué está ahí, pero además el impacto que esto genera alrededor, en la zona vial alrededor, es tremendo. Yo transito por esos lados cotidianamente y lo veo, la calle Vargas llena de gente, llena de autos, la calle Arza, Yécora, porque la gente está esquivando el taco de Vicuña Maquena y esta calle que comunica por la población Padre de Metro, que comunica con la Avenida del Paraíso, ahí, también saturada, todas saturadas, porque la gente trata de evitar la saturación de Viña Maquena y se saturan las demás. La pregunta que yo me hago, ¿en Las Condes pasaría esto? ¿Pasaría que una de las vías principales de comunicación de la ciudad está no, alterada y uno ve que los trabajadores como que caminan lentamente y uno dice que diablos pasa? Bueno, ya, pero ese es un tema para otro momento. claro, para El tiempo nada. avanza, y quería plantearle, Jaime Mendoza, en este escenario, tú te lanzas como candidato a concejal, eh, y la pregunta es, ¿por qué te lanzas? Porque, ¿qué te motiva a postularte en este momento? ¿Por qué lo estás haciendo cuando además es un momento tan complejo? No es meterte en la pata de los caballos otra vez. Sí, sí, bueno, como te dije el otro día, tenemos un proyecto antiguo con Cristina, que viene de hace muchos años. Entonces, precisamente y a raíz de lo que estábamos conversando, queremos darle aires nuevos, tanto a la política melipillana como al municipio, etcétera. Tenemos una visión que es diferente, que no es la misma de esto de estar siempre haciendo lo mismo y peleando por cuestiones así muy puntuales, etcétera, sino que tener una visión más amplia, tal como lo dije en mi primer video, una visión de futuro, un legado que vamos a dejar para las siguientes generaciones. Y eso tiene que ser absolutamente diferente. Ahora, ante las grandes preguntas que me han hecho, quiero aclarar y así aprovecho de responder. Eh, yo tengo mi vida hecha. Mis hijos ya son grandes, son profesionales los dos. No tenemos los gastos de la universidad, etcétera. Y tuve una intención propia de devolverle a Melipilla todo lo que ha hecho. Yo soy agradecido. Soy agradecido de haber trabajado en el hospital, de haber conocido gente muy buena, de tener mis pacientes, etcétera. Y ahora yo quiero devolver aquello. O sea, mi labor como médico en el hospital me ha permitido conocer tantas cosas como las que estamos viendo hoy día, que hay muchas personas que son vulneradas diariamente, tanto en sus derechos como en sus necesidades. Y yo quiero aportar, quiero ayudar. No tengo mayores necesidades económicas, de hecho mi señora me reta todos los días porque me dice que efectivamente vamos a tener eh, digamos, alguna pequeña mella en los ingresos, pero eso no tiene ningún problema, digamos, para mí, digamos, en la vida cotidiana. Voy a seguir trabajando en el hospital, no tengan ese miedo, yo voy a seguir atendiendo a mis pacientes del servicio como lo he hecho durante los últimos 30 años,
y voy a mantener mi pequeña consulta particular, que es un día a la semana. Y eso es todo. O sea, eso que tiene que quedar muy claro. Yo efectivamente quiero ayudar, quiero aportar con mi experiencia, quiero aportar con mi idea y sumarme al proyecto político que hay con respecto a Melipilla, en los cuales, por supuesto, seguimos trabajando con Cristina y con muchas personas más. Quiero mencionar a la Claudia Montero también, también está en nuestra lista y que también ha sido un tremendo aporte a lo que nosotros estamos haciendo desde su perspectiva de mujer que trabaja con las pymes, que es una persona muy proactiva. Y esa es la idea, ir renovándonos y tener nuevas ideas de ayudar. Ahora, que tocó la mala suerte de la pandemia, tocó, porque cuando hicimos el proyecto hace muchos años atrás, cuando Cristina era gobernadora y nos proyectamos eventualmente hacia la municipalidad, no pensábamos que iba a venir esta pandemia, pues si nadie la pidió y apareció de pronto y a mí no me gusta voy a utilizar una mala palabra, ya que me la pidieron muchos de mis admiradores. A mí no me gusta tirar el poto para las moras. O sea, si dije que me iba a presentar a concejal y tenía un proyecto con Cristina Soto, yo lo voy a mantener y voy a llegar hasta el final. Ahora, creo que hoy día es más necesario que nunca que haya un médico en el Consejo Municipal, porque puedo aportar Eso con es un punto ideas, importante, puedo aportar con estoy de soluciones, acuerdo. y hay cosas muy simples, o sea, hay cuestiones súper simples. Por ejemplo, a propósito de lo que decía la Cristina, sí se puede sacar un decreto municipal, por ejemplo, que los días que los pensionados vayan a sus cajas a cobrar o a los bancos, se les dé preferencia, que haya movilización especial, que tengan facilidades ellos y sus cuidadores para asistir, por ejemplo, a las farmacias, etcétera, si son cositas pequeñas. ¿Ah? De tener efectivamente mayor fiscalización. Si no podemos dejar todo en el aire. Hay mucha gente que necesita ser educada y que además necesita ser fiscalizada. Somos una sociedad súper infantil en ese sentido. Muchas veces creen que porque no nos pillan estamos haciendo las cosas bien y no es así. Y eso no es solamente en Melipilla, es a nivel nacional. Por lo tanto, sí creo que puedo hacer un aporte hoy día más que nunca, precisamente a propósito de la pandemia, porque son temas netamente médicos y de salud pública, y ahí sí tengo bastante que aportar. Probablemente si me llevan al tema absolutamente político o absolutamente económico, no tengo mucho que aportar. Pero sí, el punto de vista médico, sí. Así que yo creo que ese es un tremendo punto y, digamos, decisivo al momento de elegir por quién se va a votar. Mira, me hiciste recordar y voy a mencionar a una persona con la que estuve conversando hace pocos días, un vecino de mi antiguo barrio, Santa Elvira, Luis Orrego. Hola Luis, ¿cómo está acá? Tiene un emprendimiento, él es un desarrollador, tiene una empresa y contratamos un grupo de personas. Y estábamos conversando, nos pusimos a conversar a la pasada y él me decía que él desconfiaba mucho de la política porque hay mucha gente que se mete a la política simplemente para ganar lucas, que no es tu caso, porque como lo contabas recién, tienes tu vida resuelta. Y él decía, y además mucha gente, y si Luis me escucha, se acordaba de esta conversación, me decía, y mucha gente se mete sin tener nada que aportar. Es la visión que él me decía como ciudadano común, como yo, como tantos que estamos acá. Y también con el descreimiento que tenemos todos, yo te lo he dicho, yo no milito, porque también tengo ciertas suspicacias sobre los partidos políticos, pero ustedes militan en el PPD, los dos son del PPD, y la pregunta es y que esto lo conversaba recientemente también con una prima, a propósito de este video que hicimos la vez pasada, y ella me decía eh, que le parece muy interesante, que te conoce como persona, que dijo, ¿quién no conoce a Jaime Mendoza? Y mi prima se llama Paola, y ella me decía, pero pertenecen a la política, pertenecen al mundo de los partidos, cuando en rigor los partidos, y un tema nacional, y esto se lo planteo a ustedes dos, van en retroceso eh, porque ha habido tanta situación sucia, turbia, delicada que se ha visto, que la gente ya no confía. Entonces la pregunta que yo les planteo a ambos, ¿por qué tenemos que confiar en candidatos de partidos políticos y de del partido que ustedes representan? Bueno, mira, yo quiero decir una cosa y siempre la digo, que hay que separar la política de los políticos, ¿ya? Y lamentablemente un grupo chico de todo orden, de todos los partidos, de todos los colores,
prefirieron el camino de la corrupción y que enlodaron la política. La gente dice, estoy enojada también con la política, no debiese existir la política, pero nosotros necesitamos una república y la república tiene que ser ordenada. Entonces, obviamente necesitamos grupos, partidos de políticos de distintos nombres, pero que de verdad trabajen. Mira, en el PPD también hay problemas de políticos corruptos, pero son los pocos. Somos tanta gente que está detrás, como Jaime. Yo soy periodista. Yo también, gracias a Dios, tengo mi vida resuelta. Yo cuando busco poder para la gente, para poder aportar y para poder entregar. Lo mismo que le pasa a Jaime. Jaime es doctor, Jaime trabaja en el hospital, tiene su vida resuelta. Y acuérdense que los médicos ganan buenas lucas, así que también hay que decirlo. Entonces, ¿No es el Jaime malo? hoy día, que no es malo, No es Jaime hoy malo. día ¿cierto? quiere Sí, ser un sí. aporte. Eso quiere ser. Y efectivamente, yo también quiero decirlo, que lamentablemente en el partido PPD comunal nosotros hemos tenido muchas dificultades, muchos problemas. Hoy día, claramente, yo no culpo a nadie, pero una de las cosas que pasaron, porque yo lamentablemente no llegué a ser la candidata final, porque no conté con el apoyo comunal de una parte del partido. Entonces, de verdad que hay gente como nosotros y como muchos, ahí Jaime nombraba, hacían entrevistas hasta Jaime Mendoza y Claudia Montero, una gran mujer que ha estado en terreno, que ha estado trabajando en lo social. Nosotros con Jaime, con Claudia, armamos una corporación, hemos trabajado en ella, después armamos una cooperativa, hemos estado en la calle, sabemos lo que pasa. Hoy día yo digo, y lo digo con mucha responsabilidad, tenemos que tener un nuevo consejo municipal y rápidamente para que ordene las cosas, para que se fiscalice, para que tengamos personas que de verdad quieran trabajar y no se perpetúen en el poder, porque eso es lo que ha pasado. Entonces, a la vecina y a los vecinos que nos están escuchando, cambiemos. La política hay que hacerla porque la necesita, porque necesitamos el orden. Y lo que hay que hacer es hoy día integrar a la política, ser parte de ella para ir haciendo los cambios necesarios que necesitamos y que ahora se viene con esto de escribir una nueva historia para Chile que es tan importante, que es la Constitución. Sí, en eso hay un punto que yo por lo menos puedo coincidir con claridad. Hay una diferencia entre lo que es la política, que tiene que ver con los partidos, y lo otro que es lo político, que tiene que ver con lo público, que es la esfera de lo público. Y nosotros durante los últimos 40 años nos hemos acostumbrado a vivir en la esfera de lo privado, no importándonos lo público, cuando en lo público se desenvuelve la vida de las personas. Yo estoy aquí precisamente porque también me interesa lo público. Más allá de la política de los partidos, y ustedes están en uno de esos, yo coincido en que efectivamente tenemos que generar cambios y por eso me parece que es importante esta conversación. Hemos estado un buen rato, íbamos a hablar 20 minutos cuando mucho, y ya llevamos, si no me equivoco, 50 minutos o cerca de eso. Sí, Eh, yo y creo que les deberíamos quería terminar, dejar, ¿ah? Sí, les quería sí, dejar porque se me está acabando la luz un y no me tiempo quiero parar de... para prenderla. Sí, les quería dejar un tiempo de cierre, a ver si quieren agregar algo para cerrar con alguna idea, para ir despidiéndonos para una nueva ocasión. Yo parto. Sí. Primero Vale, parto adelante. agradeciendo a Jaime, deseándole todo el éxito del mundo, y de verdad que ojalá en este consejo, en este nuevo consejo municipal, esté Jaime, esté la Claudia, estén nuevas personas esforzándose y trabajando por nuestro querido Melipilla. Agradecer a Sergio que nos está acompañando aquí y feliz de que me puedan invitar en otra oportunidad más. De verdad que es complejo, es difícil lo que está pasando, nos queda a nosotros, porque ya que tenemos un gobierno que no ha sido capaz de llevar a la altura la situación sanitaria que tenemos y también la situación económica, es difícil. Yo solo, de verdad, de corazón les pido a todos ustedes que se cuiden, que sigan las medidas. Además, quiero decir que lamentablemente si atrasamos las elecciones, las municipales, se tendrán que atrasar las elecciones presidenciales y créanme que aguantar este gobierno 6 meses más, un par de meses más, va a ser súper complejo. Así que yo solo pido que de verdad nos unamos en esta batalla tan terrible que estamos perdiendo a nuestros seres queridos, cada vez se está acercando más, así que a cuidarse y con mucha fuerza a efectivamente tener un nuevo municipio, un nuevo consejo municipal que se la juegue por todas las melipillanas y los melipillanos. Eso.
Gracias. Eso. Oye, Gracias, Virginia. para complementar lo que dijo Cristina, no olvidar que cuando el gobierno tomaba decisiones erráticas, eran los alcaldes los que llamaban al orden localmente y ponían disposiciones locales en sus municipios y daban orden. Y eso a mí me parece que es fundamental entender que los gobiernos municipales han sido muy responsables muchas veces en ordenar y evitar tragedias mayores. Recuerden que fueron los alcaldes, mientras el Ministerio de Educación estaba dando la orden de que los niños fueran a clase, los alcaldes se negaban a abrir los colegios, etcétera. Entonces, ha habido muchas responsabilidades buenas, han respondido bien a aquellos municipios que han tenido orden. Lamentablemente, en Melipilla no ha sido el caso. No es una crítica malintencionada, es un hecho de la causa. Lo que explicaba, si los funcionarios municipales fueron a paro porque no tenían insumos, porque estaban en la pobreza misma, eso es una responsabilidad previa al municipio. Se nos fue, Sí, se nos salió. Bueno, y a ti así que yo aprovecho de cerrar. Quiero agradecerte, Cristina. Bueno, se nos fue Sergio y esperamos que nos encontremos próximamente. Veremos lo que pasa con respecto a las elecciones. Espero que sea la mejor decisión y bueno, y nos estamos viendo. Así que en la penumbra, yo todavía me veo. Que estés muy bien, sí, Cristina. ya, Nos vemos. felices. Igual. Besitos a todos. Chao. Chao.